esta ley de reorganización empresarial con el objetivo de que la empresa se haga viable en el corto plazo. Ahora tienen 10 días para presentar los estados financieros y los inventarios a la superintendencia tomará el control y tratará de hacerla viable y se la entregará nuevamente a Eugenio Andor. Esperemos que esta cadena de restaurantes continúe dando sus ricos menús a todos los colombianos, porque es que mire, ya se habla que se va a aspirar el 10% de la nómina y se van a cerrar 7 restaurantes a nivel nacional, y eso tiene un impacto económico para muchas familias que generan sus ingresos producto de esta cadena de restaurantes. 6:05, esa fue la nota económica con Guillermo Naranjo. El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué, 1470 AM, el poder de la radio. 6:06, un comentario antes de irnos con el libro del día. Lo leí en Facebook, lo dijo alguno de los compañeros que está aquí en la mesa de trabajo, que ya los vamos a presentar. Ninguno de los restaurantes de Colombia debe tener el nombre de Don Gediondo, porque si no, no le va a ir de la mejor manera como restaurante. En medio de la recocha y en medio del tema nacional con los restaurantes de Don Gediondo, esto se volvió tendencia en redes sociales. ¿Ustedes han leído alguna vez El Principito? Por supuesto. Claro. El Principito. Hoy es el libro del día. Excelente. Con nuestra compañera Ivana Calmar. Ivana, muy buenas tardes. Este es el libro del día en Enfoque. En Enfoque, el libro del día con Ivana Calmar. Un espacio que promueve la lectura y el pensamiento crítico. Enfoque, un periodismo diferente. Daniel, gracias y buenas tardes para todos. Feliz jueves, un día más con excelentes recomendaciones literarias. Hoy hablaremos de El Principito. Es la novela más famosa escrita por el aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry. Ha llegado a considerarse una obra clásica universal. Es el libro francés más vendido del mundo. Y ojo con esto, a pesar de que es considerado un libro infantil, posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. Es un libro que podría ser leído a cualquier edad, que es lo más chévere, ya que con el paso de los años siempre tendrá un significado distinto en la vida del lector. Trata temas universales como el amor, la amistad, el sentido de la vida, y es una crítica, podría decirse, al hombre y a la civilización moderna, ya que en ocasiones conducen a la pérdida de los valores más esenciales del ser humano. El autor muestra cómo la sociedad y los valores impuestos por ella conducen irremediablemente a distintas formas de obsesión, como lo son el poder sobre los demás, la búsqueda de la admiración, el obtener dinero, la competitividad en el trabajo y el alcance de las metas propuestas. El Principito narra la historia de un piloto que se encuentra perdido en el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera un accidente. Allí conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta y la historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Los personajes que el Principito conoce en los asteroides encarnan esos aspectos extraños de los adultos, y el Principito es el personaje que se pregunta por qué las cosas son así. Además, defiende la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta. Es una obra que puede enmarcarse dentro de la corriente filosófica del existencialismo, y también es una lectura que definitivamente te enseña a vivir la vida, y es un libro que todo el mundo debería leer alguna vez. Este libro es divino, pueden leerlo con sus hijos y tiene ilustraciones increíbles. Los invito a leerlo y a contarnos qué piensan de esta obra. Feliz tarde. En los 1470 de la M, Enfoque, un periodismo diferente. Bueno, y gracias a Ivana por esta sección que ha gustado bastante, que es el libro del día. La idea es incentivar en la ciudadanía del departamento del Tolima, y también los que nos escuchan a nivel nacional e internacional, gracias a la magia de la tecnología, es que cojan este bonito hábito de leer, que cojan un libro, sea cual sea, y dediquen unos minutos, 1 hora, 2 horas a este tipo de actividad de la lectura. A esta hora de la tarde empiezo a saludar, pero antes contarles el tema del día a nuestros seguidores de las redes sociales.
y también a nuestros oyentes de los 1470 AM Ondas de Ibagué. Hoy en Enfoque, ¿qué tanto impacto político en nuestro país tiene la captura de Aída Merlano? La ex senadora prenderá el ventilador luego de ser recapturada. Dicen por ahí que están temblando varias cabezas poderosas de nuestro país, cabezas obviamente que lideran grupos políticos en Colombia y que deben estar como rogando para que la ex congresista no hable ciertas cosas. 6:10 y empiezo a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Saludo a Julián Betancourt. Julián es exsecretario general del Consejo Municipal de Cundaya, analista político y consultor político local. Julián, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Daniel, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación, agradecido de estar otra vez acá. Buenas tardes a los panelistas, a la mesa de trabajo, amigo Samuel, amigo Eric y por supuesto a la audiencia que se conecta a esta hora. Claro que sí, yo vuelvo y saludo a Guillermo Naranjo, economista y docente universitario, analista político. Guillermo, bienvenido. Daniel, buenas tardes, un placer estar con estos invitados y un saludo especial a toda la audiencia. Espero que este programa sea como todos, generando opinión independiente para todos los ciudadanos. Claro que sí, 6:11, seguimos saludando y a esta hora de la tarde saludo a Samuel Rodríguez, abogado y politólogo y ex fiscal del Ministerio Público Colombo Venezolano. Samuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigo Andrés? ¿Cómo estás? Daniel, no Daniel, perdón, eso sí. Un placer para mí estar en mi otra nación, Venezuela y Colombia, sin lugar a dudas para muchos, forma parte de esa unión histórica y sin lugar a dudas va a ser un placer contigo y con mis compañeros acá poder conversar acerca de estas realidades políticas que están colocando a temblar a más de uno, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Sí señor, aquí tenemos un criterio internacional y que está muy aliado con el tema que manejamos el día de hoy. Eric Farfán, periodista, comunicador social, ex editor de la página política del Nuevo Día, ex jefe de prensa del Consejo de Ibagué, entre otros cargos. Eric, bienvenido. Hola Daniel, bienvenidos sí todos y muchísimas gracias por la invitación y a los oyentes que esperamos que sea de total agrado y que este tema también pues sea un poco más nutrido también a través de las redes sociales por cada uno de nosotros y gracias a los micrófonos de Ondas de Ibagué y los 1470 de la AM. Claro que sí, 6:12, entramos en materia. La invitación es a que comenten con nosotros, dejen su punto de vista en las redes sociales, ahí pueden dejar un comentario. Yo trato en su mayoría siempre de leer absolutamente todos los comentarios. También pueden comunicarse a las líneas fijas 261-4590, 261-4590 y 261-4591, 261-4591. 6:13, Julián, usted tuvo una columna en Enfoque el día de ayer hablando precisamente de este tema. Usted decía en su columna que los medios nacionales estaban enfocando el tema de Aída Merlano con su relación, con un tema amoroso, pero que estaban dejando atrás la realidad. Háblenos de esa realidad que usted dio a conocer en esta columna. Bueno Daniel, sí, pues es claro que pues en el tema pues esto es muy importante pues a nivel internacional, ¿no? Porque ya estamos hablando de Venezuela y acá hay varios puntos a analizar. Creo que hay como 3 puntos fundamentales. El primero de ellos tal vez tiene que ver en la forma como se ha manejado en términos de diplomacia y lo que son las relaciones internacionales de Colombia. Pues todos sabemos, todo el país sabe que el gobierno colombiano reconoció a Juan Guaidó como presidente y pues en palabras de Ariel Ávila, que sacó una columna precisamente esta mañana en una revista nacional, decía que la forma como se manejaron las relaciones es una vergüenza y en ese sentido pues el gobierno de Duque no tiene otra salida que seguir pidiéndole la extradición de Aída Merlano al
al presidente que reconoció el Estado colombiano como tal, que fue Juan Guaidó, ¿sí? Porque en el momento que haga otra cosa, pues sería pedirle la extradición a Maduro y ya estaría echándose para atrás y sería otra vergüenza en términos de diplomacia, ¿sí? Y es de recordar que aunque Juan Guaidó goza de legitimidad en algunas naciones, no es el mismo, no es la misma legitimidad que goza en el territorio venezolano, porque allá no controla las instituciones públicas, factor fundamental para poder llevar a cabo una extradición. Entonces ahí empieza como la primera línea de análisis que se debe tener en cuenta. Lo segundo tiene que ver ya en estos momentos, pues ya las declaraciones que ha hecho Nicolás Maduro en el tema de cómo va a utilizar esa ficha que él tiene, porque pues ya declaró eso como un problema, una situación de Estado, y eso nos dice muchas cosas. En ese sentido, es muy posible que él utilice a la ex senadora Aida Merlano para empezar a presionar el gobierno colombiano para de esta manera poder de una u otra forma quitar la presión diplomática que tiene Colombia contra Venezuela y presionarla, pues porque como lo decía usted al iniciar el programa, esto es un ventilador que sabe, pues la senadora sabe muchas cosas de un presidenciable, hay que tener en cuenta que ella viene en términos ya políticos y económicos. En términos políticos podríamos hablar de la Casa Char, porque ella fue una de las 9 congresistas de la Casa Char, y en términos económicos ella se hizo con Gerlain, que pues todos conocen a Julio Gerlain, ¿no? Estuvo relacionado y fue socio de Odebrecht en el tema de Navelena, y él fue el que la hizo. Entonces ella puede saber muchas cosas. Entonces cuando decimos todo eso, uno no puede decir Aida Merlano era la jefe de esa empresa de captación de votos, ¿sí? Ahí puede haber muchas cosas interesantes que a la hora que ella empiece a hablar, bien sea desde Venezuela donde Maduro empieza a presionar, o bien sea acá en Colombia, se pueden venir muchas cosas que pueden afectar una posible candidatura de Alex Char, que todos sabemos tiene una facción de cambio radical y que muy posiblemente ahorita ya va a llegar a los ministerios, va a incorporarse el gobierno Duque, y ahorita en marzo el senador Char, el hermano Arturo, pues va a ser el presidente del Senado. Entonces son cosas bastante interesantes para analizar hoy, Daniel. Sí, 17 minutos. Miren, me envían algunas de las fotos. Algunos amigos de la élite política del departamento me mandan fotos que se tomaron en algún momento con la ex senadora Aida Merlano. ¿Las va a publicar en el portal? No. Eso reserva el sumario. Guillermo Naranjo, ¿cuál es su criterio sobre este tema? Estamos hablando, en primera instancia, Julián habla sobre un trasfondo que hay sobre el tema de Aida Merlano, pero en este momento es necesario también hablar del impacto político que puede causar precisamente esta recaptura y algunos de los testimonios que puede llegar a dar en Venezuela. Guillermo. Sí, inicialmente pues a mí me causa curiosidad de que Merlano salga, una vez se vuelve, salga para Venezuela. No sé si tenía ya planeado, apenas se volara de la justicia colombiana, tenía negociado, estoy especulando, hubiese negociado salir para Venezuela. Otra cosa que me genera mucha curiosidad es saber si Maduro ya tiene información que le contase Merlano de lo que ha pasado en todos los escándalos que ha sucedido con algunos políticos en la costa y a nivel nacional. Sin duda alguna, pienso que en este momento Maduro tiene, por primera vez, permítame utilizar esa expresión, por primera vez tiene el sartén bajo el mango, porque siempre pues Colombia haya hecho un bloqueo internacional bastante complejo, pero en esta ocasión lo que se está jugando es no solamente lo que pueda decir Merlano, sino a quienes puede involucrar en una posible denuncia que pueda realizar ella ante la justicia. Entonces, a mi juicio, yo pensaría que ya Maduro está completamente informado de las cosas que están sucediendo, y esto le va a servir a Maduro para poder jugar estratégicamente con Colombia, mirando las diferencias que Colombia ha tenido no solamente con Maduro, sino con Chávez en su momento y en los distintos gobiernos que han pasado en el país.
6:19, mensajes hasta ahora en Facebook Live. Henry Torres Pinilla, un saludo para toda la mesa de trabajo y al máster, Guillermo, Daniel y amigos. Gracias, Henry, por el saludo. Adriana Viles Alvarado dice saludos y atenta a las conclusiones del debate. Tiberio Giraldo dice saludos, Daniel, a todos. Merlano es usada por Maduro para denigrar de Colombia, dice Tiberio Giraldo. Samuel Rodríguez, ¿cuál es su criterio en este momento? ¿Usted nos puede dar un espacio diferente sobre esta realidad que estamos viendo de pronto desde Colombia? Bueno, mira, la realidad colombo-venezolana hay que analizarla. Primero, veamos el contexto. Empecemos desde la caída de la señora en Bogotá, que cae en esa calle de manera cinematográfica, como todos los medios lo reseñan. Y hay un tema muy importante. La señora sale de Bogotá, según lo que he visto en los medios, llega al Ecuador, y del Ecuador de manera milagrosa aparece en Maracaibo, Estado Zulia. Estado Zulia es como decir un departamento de acá, pero está en zona fronteriza a la altura del occidente venezolano. ¿Cuál es la visión que tengo yo de la realidad de la señora Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana, y en este momento el Ministerio Público venezolano le ha imputado a través de un tribunal de control, es decir, esa audiencia preliminar, exactamente 3 delitos: la usurpación de identidad y el uso de documento falso y asociación para delinquir? En mi opinión particular, el gobierno colombiano no puede esperar ahorita, ya estamos hablando en estricto derecho, no estoy asumiendo ninguna posición política, no puede esperar resultas de una posible extradición. ¿Por qué? Porque ya fue presentada ante unos órganos jurisdiccionales en Venezuela, muy a pesar de que exista una realidad política distinta a la que manejamos nosotros en Colombia. El órgano jurisdiccional dictaminó que la señora queda bajo medida privativa de libertad porque existen unos indicios claros y definidos que ella cometió en territorio venezolano. Es decir, yo dudo que se materialice la posibilidad de una extradición. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente tenemos cierta situación en la cual el presidente Iván Duque no es capaz de asumir, porque yo siempre creo que en política la actitud de asumir el error nos llevaría a veces a lo mejor a una solución en beneficio de la justicia, y creo que no es para nada difícil para el señor Duque asumir hoy día, como decía el ciudadano Maduro, asumir relaciones consulares y llevar a cabo un proceso viable para darle salida a esto. ¿Hay intereses en común? Sí. La señora Aída Merlano ha asumido y está cantando, como se dice en Venezuela, está cantando en la sede del SEBIN, el helicoide ubicado en la ciudad de Caracas, a menos de 30 kilómetros del Palacio de Miraflores, y le llega un mensaje al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que fue electo, pero que otros no reconocen, y como la sociedad venezolana está polarizada, dividida, para unos es Maduro, para otros es Guaidó. Pero el hecho concreto es que yo veo difícil la extradición. Creo que se va a caminar un camino, valga la redundancia, a una senda angosta si no asumimos una posición clara y definida diplomática. Donald Trump ha asumido criterios con China, es decir, no se nos va a caer nada con una reunión si consideramos que el gobierno venezolano es comunista, pero básicamente creo que la salida es rectificar. 6:23, ya vamos con Henry Torres, que lo tenemos en línea. Henry, deme unos minuticos. Eric Farfán. Bueno, yo considero que hay algunos políticos que están esperando justamente que eso ocurra, que no se genere la deportación y ni siquiera se pida o llegue aquí a Colombia a Aída Merlano por el ventilador que se podría prender. Claro. A través de esto, ¿sí? Como lo comentaban mis compañeros, las casas políticas, especialmente de Cambio Radical y el Partido Conservador en la costa, pues estarían temblando, porque sí se habla de las cabezas más visibles, de los Char y de los Harlem, de los hermanos, pero en sí irían muchas otras personas, tanto así algunos diputados, algunas personas que ya están siendo investigadas y que pues han hecho parte de todo este proceso, porque es que no podemos olvidar que Aída Merlano no es ella sola, ella se construyó
debajo de otras personas que la impulsaron y ha llegado a donde está es debido a ellos. Y hay que recordar que ellos también, pues no solamente, como lo habíamos mencionado, o como mi compañero lo mencionó, no solamente tienen intereses en la costa, sino también intereses nacionales, que también podría llegar hasta nuestra región. Entonces, el tema de los Char y de su interés con el gobierno también nacional y de llegar a esas presidenciales, pues sencillamente podría tener un interés para aquellos de que no ocurra eso, y de pronto podría ser hasta una estrategia de torpedear ese proceso de que ella no la deporten, no la envíen para Colombia y que se quede allá. Además, de pronto se podría hasta deslegitimar lo que diga en Venezuela, porque van a decir, no, pues es que ¿qué se puede esperar del gobierno de Maduro? Que va a decir cosas en contra de Colombia, y pues sencillamente se podría deslegitimar eso que ella podría empezar a contar allá. Entonces no sé qué tan favorable sea que se quede, y si la traen para acá, si ella va a contar todo con la misma tranquilidad del caso. Entonces digamos que todas estas situaciones podrían jugar en pro o en contra de esta situación, y que estamos hablando de gente muy poderosa. Sí. Sabemos que los Char son los dueños de Olímpica, los dueños del Junior, los dueños hasta de un banco. O sea, tienen mucho poder económico y mucho poder político, tienen 10 congresistas, y fuera de eso tenemos a los hermanos Herley, que pues Roberto Herley desde siempre ha sido senador de la República y por tuvo... poco se pensiona, sí. Sí, toda su vida prácticamente. Exacto, casi toda su vida estuvo en el Congreso de la República, o sea que tiene el poder total, fue hasta ministro y gobernador, y bueno, tuvo varios cargos también, pero este señor, digamos que, o esta familia, como usted también lo mencionaba, el tema de Odebrecht, y hasta los mismos Char están salpicados hasta con los Nule, entonces, porque la esposa de Alejandro Char es de apellido Nule. Entonces ellos tuvieron un porcentaje dentro de las obras Bogotá-Girardot, que fue uno de los procesos que también estuvo ahí en Veremos. Hay un montón de cosas sobre posible corrupción, no podemos afirmar nada, claro, pero hay un montón de situaciones alrededor de Aida Merlano, la condenada, que fue condenada en Colombia por 15 años de prisión, también por 3 delitos que aquí en Colombia se le indilgaron, y pues esperar a ver en qué, digamos, avanza un poco este tema, pero pues demos espacio a continuar con el debate. Mire, me piden reserva de la fuente y me escriben: muchos políticos tolimenses están buscando a los Char, como lo son Aquileo, Barreto y algunos concejales que dicen llamarse independientes. Mire, me dicen que hasta Miguel Bermúdez está en esta lista, que han tratado de contactarse con los Char. Ahora, con esto, ¿qué posición tomarán? Ya me interesa este comentario de Henry Torres, ya les voy a contar por qué. Me llama la atención y quiero escucharlo. Henry, buenas tardes, bienvenido. Daniel, muy buenas tardes, y buenas tardes para todos los panelistas, para el máster, para mi amigo Guillermo. Pues bueno, es un tema muy importante que yo creo que está causando un poco de ampolla en todos los aspectos a nivel político en nuestro país. Pero pues no podemos olvidar que la ex senadora Aida Merlano obviamente tiene una información que se puede prestar para hacer caer a muchas maquinarias políticas de nuestro país, ¿no? Presuntamente ella es la clave en todo este ventilador en caso de que ella lo encienda, pero pues tampoco podemos ser irresponsables en hablar así de buenas a primeras nosotros como profesionales. Henry, yo le quiero preguntar algo antes de que continúe. ¿Lo vamos a escuchar como ciudadano o como militante del Centro Democrático? Yo quiero que me aclare eso. No, como ciudadano. Después de que yo acabé mi campaña como candidato al consejo, solamente hablo como ciudadano, porque no podemos hacer una crítica destructiva ni seguir polarizando el país. Tenemos que, todas las personas que seamos militantes y que ya no somos candidatos, yo los invito, que ya se acabó la campaña, nos dediquemos a simplemente opinar en sana crítica y como ciudadanos. Bueno, Henry, ya para terminar esta intervención suya, ¿se prende el ventilador? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que primero que todo hay que hablar de la petición de extradición que hizo el presidente Duque. Creo que él tiene que ser coherente. Él reconoció al presidente Juan Guaidó, como otros países también lo han reconocido. Entonces, si él reconoce a este mandatario, pues es ante él que él tiene que solicitar la extradición. Ahora también nos damos cuenta que lo que acabo de decir un compañero, no tiene el apoyo del poder público y otras cosas, pero sí ya muchos países lo han reconocido. Ahora bien,
el presidente Maduro, ¿sí? En estos momentos, o el dictador Maduro, pues él tiene no solamente a Merlano en su poder, él tiene a muchos de la guerrilla, a las famosas disidencias que dicen, pero en realidad son cabecillas que están allá también gozando de privilegios. Entonces, si él nos va a hacer el favor, que debe de ser así, y si quiere tener esa cordialidad y seguir con la diplomacia con Colombia, pues debe de extraditar a la ex senadora Merlano y debe extraditar a los demás cabecillas de las FARC que están escondidos allá. Para él, no es la obligación de él empezar a interrogar a la ex senadora porque prácticamente los delitos los tiene que pagar acá, donde tiene que dar todos los testimonios y toda la información que tiene frente a lo que ella cursa una condena aquí en Colombia, es acá en nuestro país. Entonces creo que hay que ser coherentes. Todo el mundo quiere sacar provecho que el presidente hizo el oso, que el presidente simplemente no tenía por qué hablarle a Guaidó porque Guaidó no tiene el poder. No, él tiene que ser coherente, como lo dijo el compañero, y no es el oso. Lo que pasa es que muchos países ya reconocieron a Guaidó y hay que seguir apoyando de que no haya en otros países dictadura, sino que se haya esa legítima democracia a la cual a todos le apostamos en un país también como Colombia. Entonces, pues yo sí creería que ella tiene mucha información, deberían de extraditarle y que prenda el ventilador y al que salpique y sea culpable, pues que pague porque eso necesitamos, sea de izquierda, sea de derecha, sea en familias prestantes o no prestantes, pero hay que brindarle la seguridad necesaria porque yo creo que ella también se fue en fuga, fue precisamente por eso, porque se sentía que no estaba su vida de pronto a salvo acá en nuestro país donde estaba detenida y creo que por eso tomó esa decisión. Entonces si se le garantiza a ella la seguridad, yo creo que ella también puede hablar y hacer un preacuerdo importante con la Fiscalía para empezar a desmantelar todas esas maquinarias políticas que tanto le hacen daño al país. Henry, muchas gracias, saludo cordial, gracias por estar en Enfoque y dar su punto de vista. Voy a leer este trino de Juan Guillermo Hernández, ex candidato a la Asamblea del Tolima, politólogo, docente universitario de la Universidad del Tolima. Dice Juan Guillermo en su trino: como se ve en la imagen, Merlano fue capturada por el FAES, nada más y nada menos que los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, unidad élite activada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro. Dice Juan Guillermo en su trino: esa captura es de Maduro. 6:31, Julián Betancourt. Con respecto a lo que decía, hay varios aspectos importantes, de acuerdo a lo que decía acá el compañero de la mesa de trabajo, Samuel, y en contraste con lo que decía el oyente Henry, y es que Henry habla de coherencia en términos políticos, y está bien porque los políticos pues deben estar llamados a ser coherentes en sus acciones, ¿sí? Y la coherencia del presidente Duque pues la ha llevado a cabo al continuar pidiendo una extradición a Juan Guaidó, a Ida Merlano, ¿sí? El tema aquí es que tenemos que también hablar de una realidad política que no se puede desconocer, y la realidad política es que se le está pidiendo en extradición a Juan Guaidó, a alguien que no goza de legitimidad dentro de Venezuela, no controla las instituciones, algo básico para poder llevar a cabo una extradición. Lo que sí posee Nicolás Maduro en estos momentos, sea dictador, apoyo no a las guerrillas colombianas, sea lo que sea, en términos de realidad política, eso es el panorama en estos momentos, y Maduro, en términos coloquiales, tiene el sartén por el mango, sea dictador o no sea dictador, eso ya será tema pues de otro debate. Claro. Pero esa es la realidad política, y si queremos, como dice el amigo Henry Torres, que Ida Merlano llegue a Colombia a comparecer ante la justicia colombiana, pues en esos términos de coherencia política que felicitamos al presidente, eso se va a demorar mucho, en esa coherencia política se va a demorar mucho porque no están dados los medios para que Juan Guaidó realice esta acción. Entonces, habrán otras instancias internacionales, pero el proceso puede demorar mucho. El amigo Samuel decía algo importante. El presidente, el gobierno como tal, está haciendo algo con Juan Guaidó, y es pedir la extradición. La pregunta es, y que se puede dejar en el aire, Daniel, es, ¿se hace a propósito de ese mal manejo de las relaciones internacionales? ¿A quién no le conviene que ella venga acá a Colombia a comparecer ante la justicia colombiana? ¿A quién no le conviene? Sí, ahora cito lo que decía el amigo Eric en términos políticos, ¿sí? Hay intereses muy poderosos y ahí quiero ser específico. Cambio Radical en estos momentos está fragmentado. La Casa Vargas Lleras y la Casa Char, que son, hablemos de la Casa Char,
que fue fueron los que recogieron a Ida Merlano después de ella tener su ascenso político con Julio Gerlain, hermano del senador Gerlain, que duró más de 40 años en el Congreso. Ella se hizo políticamente con Julio Gerlain, un poderoso empresario de la costa y del país. Sí, ya sabemos que tuvo vínculos con Odebrecht, lo decía Eric ahorita. Pero lo importante es que se hizo con la Casa Char, o terminó ahorita con la Casa Char, con los escándalos. Y ahorita, ¿cuál es la situación? Que la Casa Char va a ser, pues ya es parte del gobierno nacional en estos momentos. Y puede ser abonando la carrera para la presidencia de Alex Char, exalcalde de Barranquilla. Entonces, si los Char con Cambio Radical están en estos momentos con el gobierno nacional, ahorita ya va a ser Arturo Char el presidente del Senado, lo dije empezando. ¿A quién no le conviene realmente o qué impactos puede tener eso en la política nacional para la carrera política de Alex Char, inclusive para el mismo gobierno cuando ella empiece a hablar? Y vuelvo y botar la pregunta, ¿será que esta empresa, abro comillas, criminal, cierro comillas, como lo dijo Ariel Ávila en la columna, ella era la jefe de eso? ¿Hay detrás intereses políticos? Ahora cuando ella fue capturada y todo eso en Barranquilla el mismo día de la elección, ¿no? A la semana hubieron escándalos, investigaciones contra Julio Char, sí. Inclusive después de la captura hubieron amenazas contra la hija de Aida Merlano, hubieron nombres como Julio Char en su momento. Entonces el tema es muy, muy importante. 6:36, algunos de los comentarios. Julio Gerlain, sí. A esta hora, mire, nos escribe Catalina de las Casas, dice, ahora si Maduro cogió el toro por los cuernos, o acepta que Maduro es el presidente y tiene el poder en Venezuela, o mejor deja a esa señora Merlano por allá. Finalmente nadie la mandó a que se fuera para Venezuela. Natalia Cardona dice, es plenamente conveniente hablar de extradición con Maduro, de solo la ex senadora, pero donde él reconoce que puede extraditar a los cabecillas de la guerrilla. Andrés Alberto Barragán dice, saludos a toda la mesa de trabajo. Gracias, Andrés, saludo cordial. Guillermo Naranjo. Yo veo bastante difícil el proceso de extradición. Creo que, hablo desde mi juicio, estos procesos son más fáciles cuando se realizan con gobiernos, no llamemos amigos, pero sí que existen unas buenas relaciones. Sí. Las relaciones diplomáticas se llevan. Pero para nadie es un secreto que llevamos 15, 16, 18 años con una tensión entre Colombia y Venezuela. Recordemos nomás que en su momento creo que el expresidente Uribe tenía pensado enviar el ejército a la frontera y bueno, y por allá Chávez le decía, no, yo tengo unos misiles que con un botoncito lo oprimo. Entonces yo creo que el ambiente no es muy favorable, Sin embargo, a mí me queda siempre en la duda es ¿por qué la captura en Venezuela? Sí. Y recordemos nomás, alias Jabón lo matan en Venezuela. Acá Merlano se le vuela a la policía, a la justicia colombiana, pero la captura a la policía venezolana. Entonces uno dice, bueno, a mí me quedan, son dudas, me quedan muchísimas dudas sobre ese proceso. Además, ¿por qué Venezuela? Cuando se pueda esconder en, no sé, en la puerta de mi casa, bueno, qué sé yo, en muchos lugares del mundo, tiene que llegar a Venezuela justo donde la tensión política con Colombia es mucho más compleja. Y no olvidemos que el gobierno venezolano pues es asesorado por los cubanos, y eso sí que saben de estrategia. Eso es otro trasfondo. Sí, 6:38, Samuel Rodríguez. Vale, retomando el tema aquí de nuestro querido profesor que hablaba sobre el G2 cubano. Es decir, Venezuela para nadie es un secreto, es decir, la balanza política a nivel mundial se mueve en izquierda y derecha. Venezuela ha asumido una posición de izquierda y no nada más tenemos inteligencia del G2 cubano en Venezuela, tenemos apoyo ruso, la inteligencia rusa está allí. Es decir, subestimar a veces la realidad venezolana nos puede costar mucho y yo creo que va a ser el coste político en el gobierno colombiano en este momento. Y Samuel, le está costando en este momento, sí, porque está costando. Pedirle la extradición a Juan Guaidó es como... Entonces, y también como decía nuestro compañero ahorita, es decir, yo no entiendo cómo sale de Ecuador y llega, no sé si se daría un bañito en la isla San Andrés, y
y después pasó a Maracaibo, el edificio Costa del Sol. Es decir, pero el detalle de todo esto que lleva a la reflexión, es decir, a el gobierno, o debe llevar a la reflexión al gobierno colombiano, es, primero, ¿cómo están manejando nuestra política de las relaciones internacionales? Es decir, ¿a dónde vamos? Porque estamos hablando de Aida Merlano, caso colombiano, pero yo como detento la doble nacionalidad tengo que tocar al señor Guaidó. Sí, señor Guaidó, ¿dónde está la ayuda humanitaria que el pueblo venezolano en la zona fronteriza esperó? ¿Dónde está toda esa realidad que pasó? Por ejemplo, hubo un diputado venezolano que también fue acusado como de corrupción por temas, y lo consiguieron creo que en un prostíbulo en el norte de Santander, y tantas cosas que han pasado en frontera, y vemos a un Guaidó caminando libremente. Entonces, o vivimos anarquía en Venezuela o no la vivimos, pero ahora tenemos a Aida Merlano en la sede del Helicoide, y allí literalmente, dado que conozco muy bien el proceso penal venezolano porque tuve la experiencia de trabajar para el Ministerio Público de la mano con la doctora Luisa Ortega Díaz, sé muy bien que la señora está cantando. Sí. Para mí, la información que el señor Maduro utilice o instrumentalice la va a dar con todo criterio, o primero se lo expresará al canciller o algún mediador, algún negociador: mire, tenemos esta información, vamos a hacer algo, reconóceme, te la entrego, no te la entrego, pero lo concreto es que si no se llega a un acuerdo, a la señora la van a judicializar, hablándole en términos jurídicos colombianos, y probablemente va a estar un buen tiempo en el Helicoide o en el INOF, que es una sede de reclusión en el estado Miranda venezolano, en Los Teques se llama. Pudiera estar allá o mantenerse en la sede del Helicoide. Entonces, para nosotros, las personas que estamos en el día a pie, y vemos lo que dicen los medios, creo que esperamos que nuestros gobernantes asuman posiciones ecuánimes. Claro que sí, mire, nos escribe por ejemplo Henry Torres Pinilla y dice: Maduro ahora es es el Mesías y el que dice tener el sartén por el mango, por tener en su poder a la ex senadora, pero debería ser coherente y extraditar a todos los bandidos que tienen su poder y los que tiene protegidos en el territorio venezolano. Claro que pedir coherencia al dictador Maduro es creer que puede llover hacia arriba. Esto es solo otra novela más colombo-venezolana. Humberto Bonilla Guzmán dice: una vez más Duque quedó en ridículo ante el mundo, pues pedirle a Guaidó en extradición a la señora Merlano cuando él no tiene el poder ejecutivo ni mucho menos de las instituciones de Venezuela. Guste o no, el que manda en Venezuela es Maduro, y lo mejor que puede pasar para que se sepa la verdad es que se quede, dice, en Venezuela, pues aquí en Colombia hay mucho cianuro. Catalina de las Casas me dice: uy, Daniel, se bajó el bus. Sí, señora, me corté el cabello hace algunos minutos. Manuel David Guarnizo dice: Daniel, profe Guillermo de la mesa y al máster, buenas tardes. Aquí reportando sintonía. Se rumoró que la ex senadora estuvo por el Tolima, recién se dio a la fuga. ¿Qué habrá pasado con eso? Gracias a Manuel, sí, lo decíamos ahorita hasta el micrófono. Se decía que la ex senadora Aida Merlano, hoy capturada por el gobierno venezolano, estuvo en el departamento del Tolima. Eric, sí. Mire los criterios que hemos escuchado. Ajá, sí, claro. Que es bastante... Usted es afortunado al quedar de lo último, porque recoge la información de cada uno de nuestros invitados del día de hoy. Y justamente me llama la atención algunas cosas. Justamente Aida Merlano, después de ser capturada aquí en Colombia, ella envió una carta a un sacerdote en Barranquilla, donde decía que allá aquellos que la estaban señalando como corrupta, pues sencillamente eran más corruptas que ella, y hacía referencia a unas personas específicas. Después se vuela y la hija sale a decir que la mamá se voló por una injusticia, porque consideraba que no se le estaban brindando las garantías legales en Colombia para pues su proceso judicial, y que para ella, bueno, es un tema injusto, bueno, lo que haya pasado. Y justamente ahora ocurre lo de Venezuela. Por ahí escuché el rumor de que un abogado de Merlano aquí en Colombia iba a solicitar asilo político para Merlano en Venezuela, porque considera que ella pues tiene una información muy importante que podría estar peligrando su vida en caso de pues regresar a Colombia, y ese tema político podría desembocar o hacer caer
cabezas muy importantes de nuestro país, como lo hacíamos o lo mencionábamos. Quizás todo esto sea una estrategia y justamente como ustedes lo mencionan, qué casualidad que haya llegado a Venezuela, qué casualidad que haya sido la misma policía política de Venezuela quien haga la captura y se genere, digamos, todo este proceso. De pronto es una estrategia que ya se venía, o sea, no lo podemos afirmar porque no lo sabemos, pero hay muchas casualidades o hay muchas situaciones que generan una pequeña duda. El tema es, más allá del procedimiento, es que efectivamente ella sí podría dar una información muy importante sobre esa situación, porque es que recordemos que Aída Merlano, para su campaña política, donde tuvo cerca de 73,000 votos para llegar a ser senadora, pues se dice y se comprobó por la justicia colombiana que ella invirtió cerca de, yo tenía de 4.138 millones de pesos en compra de votos solamente. 4.000 millones que para un candidato pues sacar toda esa cantidad de plata y fuera de eso con el apoyo de unas personas, porque es que se dice que los Char terminaron apoyándole, pero si ella apoyaba a una persona de Cambio Radical bajo cuerda, porque pues ella estaba como candidata del Partido Conservador, entonces no podía hacerlo públicamente, bueno, todo este tema, y que además los Char también han generado vínculos en otras partes de la costa, como también con el Partido Liberal, hasta con el mismo Centro Democrático, en otras partes del país, de la costa Caribe. Entonces, todo este tema, considero yo, que obvio tiene un trasfondo también, digamos que de intereses, pero pienso que también hay mucha preocupación en Colombia. No podemos pensar en que es o solamente decir, bueno, es que la situación actual es del tema de Colombia con Venezuela y entonces Duque y entonces Maduro, cuando detrás de esto hay personas que están haciendo chulito para que pasen o no pase algunas circunstancias, algunas situaciones que pueden llegar a afectar la política nacional y que ya se está perfilando para las presidenciales. Mire, saludamos a Natalia Cardona. Nos dice, acá desde Medellín, siguiendo este excelente programa. Gracias a Natalia por reportar sintonía. Se acaba de conectar Mónica Toledo Chavarro, y qué bueno que se acaba de conectar porque me acabo de acordar de que yo hace algunos minutos triné a través de Enfoque, el programa del día de hoy, y ella retuiteó con un comentario. Recordemos el tema de hoy, es hoy en Enfoque, qué tanto impacto político en nuestro país tiene la captura de Aída Merlano. Mire, ella en su comentario dice, primero, abre el debate sobre la necesidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela a través del presidente Maduro, elegido popularmente. 2, denota la pésima gestión de nuestra inteligencia militar, policial y demás al custodiar las fronteras y capturar criminales. Gracias a Mónica por su comentario, gracias por retuitear. Julia Betacur. Bueno, un saludo muy especial ahí a Humberto Bonilla, amigo, y él vuelve y habla pues de coherencia, ¿sí? O sea, acá no podemos hablar ni el debate se puede centrar en temas de vincular a Maduro con grupos armados ilegales colombianos, pues ese no es el tema, ¿sí? ¿Es posible? ¿No es posible? Eso no lo sabemos, lo sabrá la inteligencia militar colombiana, la inteligencia militar venezolana, pero pues eso es tema de otro debate, ¿sí? Obviamente, sea coherente o no Maduro, vuelvo y repito, sea dictador o no, sea dictador, el tema aquí es que tiene el sartén por el mango, lo repito como lo dije antes, y evidentemente, como decía el amigo Samuel, está cantando, va a cantar, y esa información va a ser por los canales que sea, va a ser utilizada estratégicamente por Maduro. O sea, acá no olvidémonos de que si no hay una sensatez, como decía Samuel, en donde el gobierno colombiano, si lo hizo Trump, el presidente Trump, ¿por qué no lo va a hacer el presidente Duque? Lo más inteligente que podría hacer es llamar a Maduro y sentarse a negociar. ¿A negociar por qué? Porque, vuelvo y le digo, las relaciones internacionales, diplomáticas, están mal manejadas y están mal con Venezuela. Maduro va a empezar a recolectar la información que va a dar la senadora, y eso va a empezar a utilizarla como medida de presión para muchas cosas, ¿sí? Para romper ese bloqueo
diplomático que tiene Colombia con Venezuela, o para muchas cosas. Ahí ya nos tocaría mirar qué tiene en mente Maduro, pero por muy incoherente que sea, para algo le va a servir al senador y para algo muy importante que va a desestabilizar los planes políticos y los planes políticos de la política nacional, de los líderes políticos nacionales, para no decir otros términos o cosas que de pronto termino acá siendo un comunista, socialista o alguna cosa así, pero va a desestabilizar los planes políticos estratégicos de los que siempre ha manejado la política nacional. Guillermo Naranjo. Julián, permíteme hacer una pregunta, Julián. Es decir, que bajo su hipótesis y su premisa, bajo esas circunstancias, Maduro podría influir en elegir presidente para Colombia. Pues Rápidamente, Julián. es un poco prematuro si puede influir o no, pero porque pues las elecciones están un poco lejanas, pero sí puede cambiar drásticamente los planes políticos, tanto del gobierno y del partido que representa el gobierno en estos momentos, y el ascenso político que han tenido los Char, la hegemonía política que ha tenido los Char y los Gerlain, que no estamos hablando solamente de familias, estamos hablando que han logrado reunir partidos políticos como Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal. Entonces podría ser muy interesante lo que pueda pasar ahí. Nuestro cibernauta es muy importante para este programa. Israel López, concejal, dice que buena tertulia política tan importante para nuestro país. Los felicito. Un saludo muy especial para mi amigo Julián Betancourt. Adela Fernanda Gómez Pérez, a quien saludamos, dice: ¿quién pudo haber dado información sobre la ubicación de Merlano en Venezuela? Merlano se quedará allá y no precisamente en prisión, va a terminar protegida en Venezuela. Henry Torres Pinilla dice: lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que caiga Maduro para que se restablezcan las relaciones y los hermanos venezolanos regresen a su país, y todo encaminado a cambios significativos para ambos países. Rápidamente, Guillermo Naranjo, ¿usted qué piensa? ¿Cambia el panorama político de nuestro país? Recordando, abro paréntesis, Char tiene una hegemonía en los medios de comunicación, tiene una hegemonía en nuestro país, es considerado uno de los mejores mandatarios que ha pasado por alguna administración, ha sido recordado, por ejemplo, sí, en Barranquilla se habla mucho, que muy buenas obras, que esto, Junior, que lo otro, pero esto marca un precedente. Guillermo. Sí, sin duda alguna, donde se llegue a saber muchísimas cosas que hoy son simplemente supuestos o teorías de la conspiración, o como se quiera llamar, donde el senador Merlano realmente hable lo que sabe, lo que conoce, pues eso va a cambiar drásticamente el mapa político. Sin embargo, los políticos tradicionales en el país son muy ágiles y logra mover sus fichas y reincorporarse en cuerpos, en terceros cuerpos. A mí lo que me genera es la siguiente duda: ¿dónde tendrá más garantías Merlano para hablar? ¿En Venezuela o en Colombia? Sí. Es decir, ¿qué justicia le pueda más garantías realmente a la senadora Merlano para poder hablar libremente lo que tenga que decirle al mundo? ¿Y qué tanto servirá de prueba un testimonio, un discurso, o prender el ventilador en Venezuela y no acá? No, evidentemente, sí, claro. Pienso que el impacto político sería mayor acá en el país. Sin embargo, Maduro tiene en este momento una ficha que le puede servir para poder generar, y permítame la expresión, y me disculpan si no la uso en el buen sentido, para poder manipular. Es como cuando, y permítame mis ejemplos extraordinarios, digámoslo así, ¿cierto? No convencionales. Ajá. Es como cuando uno le sabe un secreto a la hermanita o al hermanito. Y dice: bueno, si usted no me hace esto, yo le cuento a mi papá. Entonces, en un momento dado puede servirle a Maduro para poder generar cierta manipulación o buscar ciertas cosas con el gobierno colombiano. Nos escribe Henry Torres de nuevo, dice: no olviden la presunción de inocencia, no podemos vincular personas asegurando algo que no es, la presunción es algo que no podemos pasar por alto. 653, Samuel Rodríguez. Tocando el tema de la presunción de inocencia, ¿sí? Salvo prueba en contrario, y aparte de eso luego de pasar por un tribunal, ¿no? Sí. Que es lo ideal. Pero bueno, los medios de comunicación social se han encargado de darnos información, por ejemplo, lo que comentaba mi compañero, del sacerdote que recibió información muy clara de la señora Aida, de su temor por estar en la República de Colombia, y tengo entendido de que ella tenía prohibidas las visitas en el centro de reclusión donde ella se fugó, y el ciudadano, que parece que es el Romeo de nuestra querida... la historia de amor. Sí, de senadora, creo que sí. La señora, particularmente, el señor entraba a la cárcel
y iba a otro sitio, pero terminaba llevándose las cosas y se terminó a llevar sus pertenencias. Entonces, en el contexto, no puedo tampoco pasar por alto algo que comentaba una de nuestras oyentes en referencia a qué ocurre con los extraditables que están en Venezuela, que son de la guerrilla. A raíz de que no existe el principio de colaboración de la justicia colombo-venezolana, y está rota las relaciones diplomáticas en términos jurídicos claros y precisos, no existe la colaboración. Y no nada más está la guerrilla. Es decir, el señor presidente de allá ha indicado que él tiene al jefe de los rastrojos bajo su situación y lo tienen recluido allá. Es decir, entonces, quisiera, como ciudadano colombiano, ver en territorio colombiano a tanto la señora Aida Merlano, como a los ciudadanos de la guerrilla, como a los ciudadanos llamados rastrojos u otros paramilitares y guerrillas que existan en territorio venezolano. Es decir, eso va a depender de qué? Va a depender de la situación que puedan manejar ambos gobiernos. No voy a dejar de comentar y voy a citar la fuente, el medio de comunicación oficial cita al señor Diosdado Cabello, que es uno de los cercanos al presidente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unida de Venezuela, y dice, palabras del textuales, lo pueden buscar en la web: Gobierno de Colombia es campeón mundial en acciones delictivas. Aparte de ello, hablan por allí acerca de un tema que toqué hace un momento, que es de la corrupción que manejaba el señor Guaidó. Me preocupa mucho con quién se relaciona nuestro jefe de Estado colombiano, porque el partido Primero Justicia del gobierno, de la República de Venezuela, cuestiona el manejo de recursos millonarios en gestión de Juan Guaidó. Y sale en la fuente globovisión.com, uno de los canales de noticias venezolanos. Entonces, y si me permites, puedo leer un poco lo que dice aquí. Un poquito, sí, por favor. En un comunicado dirigido al líder opositor Juan Guaidó, el jefe de la fracción parlamentaria, Alfonso Marquina, explica las razones por las que los diputados de la tolda aurinegra salvaron su voto en la aprobación del Fondo Especial de Litigios por 20 millones de dólares. Los justicieros señalan que no se han cumplido los principios constitucionales de la honestidad, la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, allí yo reflexiono, yo digo, me provocaría, decir, con todo el respeto, porque yo amo a mis dos países, pero uno a veces medita, ¿cómo se sentiría mejor una apátrida? Una apátrida a lo mejor no tendría que pensar en nada de esto, pero a veces siento vergüenza con qué se relaciona nuestro gobierno, y también siento vergüenza del gobierno de Maduro, porque tampoco es que sea un angelito. Entonces, particularmente, yo lo único que espero es que se dé una solución, que nuestro canciller sepa manejar la situación, y de ahí en adelante queda en manos, yo creo que de Dios, porque creo que los políticos no. Eric Farfán. Bueno, frente al tema de la presunción de inocencia que hacía referencia uno de los oyentes, pues en el caso de Aida Merlano, ella ya fue condenada, se demostró que llegó al Congreso con ayuda de una red de compra de votos, así como lo dijo el proceso, la determinación, la Corte Suprema lo determinó de esa manera, y por esa razón vinculó convocó o pidió que se investigara a 17 políticos de la costa. Entonces, pues sí, en el caso de los 17 políticos hay una presunción de inocencia porque todavía no se ha demostrado nada en contra de ellos, pero hay unos indicios que llevan a que haya ocurrido, pues porque ella sola no lo iba a hacer, según se ha demostrado un poco también. Y frente a ese tema, pues hablábamos también de la carta al sacerdote y demás. Ella mencionaba 3 personas específicas dentro de esa carta, que es Fuan Char, que es el papá de los Char, hacía referencia a Laureano Acuña, que también es un líder político y empresario de allá, y a Roberto Gerlain, hermano de Julio Gerlain, haciendo referencia a que ellos 3 tenían el poder y la autoridad dentro de la clase política dirigente de la costa. O sea, ella misma ya los empezó a señalar desde que estaba aquí en Colombia. Ella empezó a dar indicios y a demostrar de pronto a quiénes, y por esas razones que empezaron a temblar, y por esas razones que empezó como toda esta situación. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué tan bueno sería que la extraditaran para Colombia
a brindar toda esa información aquí? ¿Será que sí habría las garantías, teniendo en cuenta que muchas de las personas que aquí han sido testigos en Colombia terminan asesinados, los callan, después dicen que hay falsedad en sus... Dicen primero una cosa y después se retractan y dicen otra. O sea, ¿qué tanto puede favorecer esta situación a este proceso? Pues les tengo una mala noticia. Esa pregunta también quedó en el aire y se nos acabó el tiempo y no los puedo despedir. Estuvo con nosotros Guillermo Naranjo, Julián Betancourt, Samuel Rodríguez, Eric Farfán y quien les habla, Edson Daniel Restrepo. Les deseamos un feliz resto de noche. Saludo especial a don Enrique Molina Abril, allá al frente de la nave Ondas de Ibagué. Dios los bendiga. Desde Ibagué,